¿Cómo fue esa experiencia de leer telescópicamente? Buenas noches. Muy buenas noches, Dianita. Buenas noches, pastor. Buenas Em, noches. pues mi experiencia, pues yo intenté como mirar juez por juez y mirar como cosas interesantes, pues que a mí me parecieron interesantes de cada juez. Sí noto que es de harto tiempo, porque, o sea, las poquitas cosas, yo le dediqué tiempito, pero siento que fueron muy poquitas cosas, que de verdad analizar un pasaje o un solo personaje requiere mucho tiempo porque de pronto uno ve una cosita, pero si uno vuelve y mira, va a volver y mirar otra cosita que no había visto en la primera. Entonces, o sea, como cada personaje tenía cosas interesantes, pero es dedicarle y dedicarle otra vez, volverle a dedicar bastante tiempo. Entonces, pues digamos que esa fue mi experiencia, como yo intenté mirar la época, como las cositas así importantes de cada personaje, su descendencia. Intenté también tratar como de mirar como el territorio, pero era muchísima información. O sea, pues yo siento que es dedicarle mucho tiempo porque es mucha, mucha información, contexto, tiempo, entender ese tiempo de que hacia atrás, o sea, los años van hacia atrás, eso como que me confunde todavía. Entonces, sí siento que es dedicarle mucho tiempo a eso para poder no perder tantos y que cada vez, igual así uno lo estudie, vuelve uno y lo estudia y ve más cosas. Ok, gracias, Dianita. No sé si Vero logró conectarse. Toca enviarle ya lo puedo enviar. Voy a enviarlo otra vez. Es que se nos cayó la conexión y tuvimos que... bueno, ahí le envío otra. Ahí, Jorgito, ¿ahí me escucha? Ah, es que la de iPhone, la que dice iPhone. Sí, sí, ya ahí. Ah, ok, es que ¿Es esta? estaba bregando. Ok, le acabé de enviar el link a Henry otra vez. No, es que el mío resucitó de momento, por eso te dejé el mensaje todo el día sin celular mío. El Tigo es molesta bastante acá, Ok, pero ya. bueno, ¿quién más quiere compartir algo de la tarea? Pues a mí me pareció interesante también ver cómo desde esa perspectiva de a nivel de que se puede ver todos los jueces y cuál es su orden y cuál es su tiempo. Eso da una perspectiva eh, como mejor para después adentrarse a cada uno de ellos. Entonces, siento que estudiar así me parece muy chévere porque así uno puede ver como el orden en el tiempo de cada uno de los personajes y así hacerlo, digamos que se podría hacer en varios libros de la Biblia, en donde tú puedes, como, no sé cómo ponerlo, verlo a nivel un poco más global en cuanto a cada personaje y en qué tiempo se dio, en qué tiempo estuvieron. Ok, gracias, Susana. Eh, ¿Me escuchan? Sí, claro, fuerte y claro. Bueno, en mi caso me pareció espectacular. ¿Por qué? Porque yo había leído en una ocasión el libro de los jueces, pero no me acordaba de Débora, por ejemplo, de que era hijo de exactamente Jepté, que era hijo de una ramera que lo habían desplazado. Entonces, la forma de estudiarlo, como acaba de decir mi compañera, le hace a uno y le obliga a como a entender y a profundizar más en el libro que uno está estudiando. Yo en cierta ocasión, como lo dije hace un momento, yo había leído Jueces, pero no lo había visto desde esta perspectiva, desde este punto ahí sí, telescópicamente mirando, y es mejor y uno aprende más.
o por lo menos se documenta mucho, mucho más. No sé si mi tarea, los años que quedaron, bueno, una cantidad de cosas que aprendí. Ok, gracias, Berito. George, otra cosa interesante es como poder uno tener un orden, ¿no? Uno a veces lee sobre un juez y no lo ubica antes o después de quién está, entonces queda como esa confusión siempre en la mente de uno. Y el orden también tiene mucho que ver, ¿no? No solo en esto, sino en todo el estudio de lo que pasa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El orden de qué vino antes y después es muy importante para saber por qué tomaban unas decisiones, si estaban repitiendo el mismo error, si habían hecho algo similar antes. Eso también como que le puede dar uno más luces de qué es lo que quería decir el pasaje, digamos, hablando ya cuando uno se va a acercar a un punto específico del libro. Sí, gracias, Camilo. Sí, señor. ¿Alguien más? Buenas noches. A mí también Hola. me pareció que es es bien extenso, pero muy interesante cada juez, cada líder de estos, todas las batallas que tuvieron que pasar, cada historia, es súper interesante, ¿no? Además que es esta forma de leerlo sí lo centra uno y lo hace ver como a facilidad, porque si uno lo lee así como que no o sea, sin haber hecho, haber hecho este estudio previamente, pues se le dificulta más. En cambio, de esta manera uno puede como alcanzar a ver todo lo que cada uno de ellos hizo y en qué momento el Señor levantaba a cada juez para liberar a Israel de la opresión y de todo lo que pasó por su desobediencia y eso. Entonces, sí, muy bonito y muy interesante. Muchas Ok, gracias. gracias, Esperanza. Bueno, gracias por los que compartieron. Imagino que habrá otros. Voy a compartir la pantalla, pues para que estén pendientes ahí. Por favor, me permites la habilidad de poder compartir, el superpoder de compartir. Otra vez, vamos a mirar. Un momento. Ya. Bueno, a ver si soy capaz. No, a ver, con esto. El computador está lento, necesita un técnico. Bueno, ahora sí. Voy a compartir por acá. Espero todos me vean ahí. Estoy compartiendo una pantalla, ¿está bien? Listo.
Este fue el Sí, cuadro que señor. hizo. Estoy compartiendo la tarea de Jairito. No está hoy con nosotros. Está en la funeraria con Fabiolita. Pero me tomé el atrevimiento, como lo hice la vez pasada con Dianita, de compartir su tarea. Y él hizo más o menos este cuadro. De pronto, si ustedes lo miran ahí, él colocó tribu, nombre, nación, el opresor, libertador, opresor, cronología y cita bíblica. Y de esa manera hizo todo el cuadro. ¿Cómo? Lo hizo muy bien. ¿Sí? El libertador, entonces de la tribu y el nombre. El opresor, nación y el nombre. La cronología, tiempo y la fecha. ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Entonces, eh, ¿sí? Otoniel, ¿con qué nación? Mesopotamia, Usán Rizataín, ¿cuánto tiempo y en qué fecha más o menos estuvo? Y la cita bíblica. Entonces, este cuadro me parece un cuadro bastante completo. Eh, a algunos, varios, colocaron detalles de cada juez. Entonces, podría uno agregarle ahí los detalles y seguir llenando, pues, el cuadrito, ¿no? Uno podría seguir llenando este panorama, ¿sí? ¿Quién era Mesopotamia? ¿Quién eran los moabitas? Que eran hijos de Lot, y bueno, hijos de Lot con, con su hija, o de la hija con su padre, ¿no? Entonces los filisteos, Canaán, Madián, Filisteo. Entonces, mira que me parece un cuadro bastante completo para hacer un panorama de lo que fue el libro de Jueces. Am, no sé si les llama la atención algo del cuadro, pero me parece que es algo que está completo, ¿no? Eh, me gustó, eh, tiene un poquito más de lo que se necesita, ¿no? Entonces también es ir media milla más en ese proceso investigativo que tenemos, ¿no? Algunos colocaron detalles de cada juez y eso también es muy, muy importante. Entonces, me anima ver sus tareas, me anima que, eh, que están sacando tiempo para eso. Las revisé todas, creo. No sé si me faltó alguna, pues escribiré chulito, pero creo que las revisé todas. Hice mi tarea también, ¿no? Ahí de revisar las, todas las tareas y bueno, eh, obviamente no puedo evidenciar todo el tiempo que usted le dedica a la tarea, todo el tiempo que le dedicó a leer jueces, pues con su tarea, que pues fallaría en el proceso. Pero ustedes cada uno sabe cuánto tiempo le dedicó a la tarea. Y entre más tiempo usted le dedique a cada lección, más experto se vuelve. ¿Sí? Y eso le va a ayudar muchísimo. Entonces, muchas gracias por sus tareas. Ahí estamos recolectándolas y tratando de ponerle algo de, de calificación. Se me desconectó esto. Hasta que se apaga. Dice que no sirve. No. Conéctalo directo. No la desconectalo directo. Momentico que está que se apaga. No sirve, creo. No sirve, tienen que buscarlo. ¿Con tres patitas? Sí. ¿No alcanza para conectarlo directo? No, que está.
Vamos a dividirlo. Sí, sí. No. Ese es el cargador, ¿no? También cargador. Ah, sí. No. Ay, sí. Un cable. Un cable. Momentico. Uno que no tenga. Seguro, pues, preciso. Aprende, aprende, está bien. También que aprende, no que se nos decir, pues ayuda todo. Tranquila que la tercera es la vencida. Pues sí. Están bien. Qué vergüenza los problemas técnicos aquí. Pero los médicos también se mueren, ¿no? Estos técnicos en computadores. Bueno, entonces, gracias por ese tiempo y entre más usted le dedique tiempo a las tareas, obviamente más aprende, ¿no? Eso va a depender mucho de su merced, ¿no? Y cuando se trata de la Biblia, pues hay una bendición extra y es que no solamente aprendes a investigar, sino que también crece tu espíritu, ¿no? Tu alma, ¿no? En ese proceso, ¿no? Entonces, chévere, chévere, chévere. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, porque la tarea que sigue va a consistir en pues, dicho repaso, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto en cómo, bueno, estamos aprendiendo a leer, es lo que realmente ha sucedido, ¿no? Estamos aprendiendo a leer y mucho de lo que hemos ido caminando en el transcurso de este estudio ha ido de la mano con, con, con nuestro idioma. Usted va a tener que aprender a definir qué es un sustantivo, qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es qué es un adverbio, ¿cierto? Pero un momento. Listo, ¿qué es un adverbio? ¿A quién se acuerda qué es un adverbio? El que califica el verbo. Excelente, Camilo. Califica o modifica el verbo, ¿cierto? ¿Y qué es un adjetivo? El que Pues yo tengo califica. esto. ¿Quién habló? Dianita, a ver. Adjetivo, yo tengo, describen características. Yo tengo esto, describen características de las personas, lugares o cosas. Ok. Entonces,
El adjetivo de lo que es, modifica o investigué. Yo califica ni el sabía que era eso. califica el sustantivo. Adjetivo, sustantivo, adverbio, verbo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay muchas cosas, son ejemplos de lo que ustedes tienen que aprender de nuestro propio español, ¿no? Que es una conjunción, que es un conector, que es un punto, que es un punto y aparte, que es un punto y coma. No, que, que, que es una coma, ¿sí? Usted va a tener que aprender qué es una coma en su español porque pues es muy parecida a los demás idiomas, ¿no? Ya que es un sistema estandarizado prácticamente, ¿no? Cuando se hace la traducción, ¿no? Obviamente cuando esté estudiando ya el griego y el hebreo va a tener que mirar cómo funciona la gramática en esos idiomas. Pero por lo menos para nuestra traducción usted necesita conocer el idioma, ¿no? Y pues yo confío que las traducciones que tenemos en nuestras manos, pues son traducciones también donde muchos hombres sabios también le dedicaban mucho tiempo, ¿no? Y son conocedores. Una traducción no la hace un solo hombre. Una traducción se hace en un grupo de trabajo de entre 20, 30 personas, 40 personas en las cuales están eh, eh, este, conocedores del español, varios conocedores del español, varios conocedores del griego, varios conocedores del hebreo, sociólogos, arqueólogos, estudiosos de lenguas antiguas, mejor dicho, ¿sí? Hay de todo ahí en el proceso. Entonces, obviamente, podemos darle gracias a Dios por las traducciones y pues usarlas para estudiarlas un poquito, ¿no? Pues tenga en cuenta esa parte también, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos aprendido a leer, ¿sí? Hemos aprendido a leer con consideración. Dice, hay que pensar, considerar y reflexionar en el texto bíblico. Hay que involucrar la mente en el proceso de estudio. Hay que leer la Biblia como si fuera una carta de amor, ¿no? Y creo que estuvimos hablando un poquito de la carta de Filemón, ¿no? Entonces, leer con consideración. Entonces, estamos aprendiendo a leer, ¿cierto? ¿Cómo leemos? Entonces, con consideración. También aprendimos a leer repetidamente. Algunos de estos lo hicimos en clase. Pastor, puedes preguntar que algunos no están escuchando bien, si son todos o solo uno. ¿Están oyendo bien? ¿Me confirman, por favor? Yo sí. Aquí Yo tengo. también. Sí. Se aquí, no sé si es allá o acá, pero se entrecorta un poco, Jorgito. Si algunos están bien, entonces porque es cada uno en su casa. Sí. Si la mayoría están bien, algunos es por la conexión que tienen a internet allá, ¿no? Porque si no, todos deberían estar igual. Bueno, esta lucecita que está a mi lado no es que me estoy yendo hacia el cielo, es el reflejo de la torre aquí, para que no te vayan a asustar, ¿sí? De pronto usted piensa, el pastor se está Lo va a arrebatar. yendo, ¿cierto? No, todavía no. Entonces, leer repetidamente, muy, muy, muy importante. Wow, eso me sirvió en la prédica pasada. Leí Isaías 25 en varias versiones y la leí muchas veces. Y la verdad que gracias a esa insistencia en leer y leer y leer, pude armar una enseñanza que fuera para mí entendible y que la pudiera comunicar, ¿no? Sencilla. Pero fue por leer, 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 leer. Cuando uno lee y lee, la mente conecta cosas, ¿sí? La mente une cosas y la mente empieza a trabajar. Y cuando usted se mete de corazón ahí en la lectura, solamente leyendo, es increíble, ¿no? Leer libros enteros de la Biblia de una vez, empezar desde el principio del libro, leer la Biblia en distintas traducciones, escuchar grabaciones, leer en voz alta, leerla con un plan de estudio, ¿sí?
es muy importante que nosotros aprendamos a leer repetidamente. Es parte del ejercicio hermenéutico que nosotros realmente le damos repetidamente, ¿no? Otro que vimos fue leer pacientemente. Otra vez, algunos de estos lo hicimos en clase, otros le pedí en un ejercicio voluntario que usted los leyera, y si no lo ha hecho, por favor hágalo para que pues haga el ejercicio también, ¿no? Dice, comprometerse en una carrera larga, trabajar en un solo libro durante un mes entero, mirar la Biblia como si fuera por medio de un lente o zoom del cuadro completo al detalle, cambiar sus métodos. Entre más estrategias, más comprensión. Ser paciente con el texto y contigo mismo. Buscar información extrabíblica sobre el libro. Y en ese tiene una slot del libro de Esther. No me acuerdo si lo hicimos, creo que no. Ese no lo hicimos, ¿no? Pero leer pacientemente. Les comentaba hace algunas clases que a veces los predicadores el martes llegamos a un versículo, de hecho hubo un capítulo de Isaías que realmente cuando lo leímos nosotros quedamos, oiga, ¿y esto? Y casi siempre cuando uno empieza a leer, ¿Sí? ¿qué va a hacer? Y bueno, La Dios, primera lectura es ahí en el corazón, Señor, ayúdanos porque ni pies ni cabezas del tema, y empezamos y empezamos y empezamos y empezamos y empezamos, y esa insistencia, ese leer repetitivamente, ese buscar información, ese meternos en el texto, pues obviamente nos ayudó para armar la predicación. Leer selectivamente. Leer selectivamente, ¿sí? Ahí es cuando aprendimos quién, qué dice acerca de estas personas, qué dicen de esas personas, qué, cuál, qué está pasando, cuál es el argumento, dónde tiene lugar, dónde están las personas de la historia, a dónde van, etcétera, cuándo tuvieron lugar los eventos, cuándo se escribió el autor, eh, por qué está registrado, por qué dijo esto, qué pasaría si yo aplicara esta verdad a mi vida. Muy, muy importante, ¿cierto? Hay un hazlo tú, el camino es de Maús ahí en el tema, es el quién, el qué, el dónde, el cuándo, el por qué y qué pasaría. Esas son de las preguntas que usted debe tener cuando lee cualquier texto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿De quién está hablando? ¿Dónde? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Entonces, leer selectivamente. Y leer con oración. Importantísimo. ¿Sí? Cuando nos acercamos a la Biblia tenemos que entender que es un ejercicio espiritual, ¿sí? Por lo tanto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la oración es muy importante para ese ejercicio de con oración. No, muy, muy importante, ¿sí? Es la clave para el estudio bíblico efectivo, no imitar a otros, usar las escrituras como oraciones, leer con oración. ¿Sí? Muy, muy importante. Ok. Leer con imaginación, usar diferentes traducciones, paráfrasis, escribir el texto bíblico en su propia paráfrasis, leer la escritura en un idioma distinto al suyo, hacer que alguien lea el texto en voz alta, cambie tu ambiente, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, leer con imaginación. Otra vez, algunos de estos no lo hicimos nosotros, pero ahí están en el material que les enviamos. Leer meditativamente, ¿sí? Es algo que nosotros a veces no hacemos, meditar. Y alguien dijo alguna vez, no, pero yo no sé meditar. Entonces, si usted se preocupa por la plata todos los días, sabe meditar. Sencillo. Solo tiene que enfocarse el objeto en el que le está meditando. ¿Cierto? Estaba en la plata, ahora enfócate en Dios, en un pasaje, en lo que sea. Y así como lo hizo con la plata, hágalo, preocúpase, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es meditar. Meditar es meterle la mente a algo, ¿sí? Pensarlo de diferentes maneras, atacarlo de diferentes perspectivas. Todo eso ayuda, ¿no?
Toma tiempo, pensar la palabra de Dios todo el día, reflexionar en ella, escuchar mensajes en cassette. Bueno, el texto es un poquito antiguo, pero usted lo puede colocar ahora en, en, en sonido y ponerse los audífonos, etcétera, etcétera, ¿no? Todavía no soy yo, todavía no me toca. ¿No? ¿Qué pasa? Una ambulancia. Leer con propósito. Esta sí la hicimos, ¿sí? El propósito visto por medio de la estructura gramatical, verbo, sujeto, objeto, modificadores, frases preposicionales, conectores. El propósito visto por medio de la estructura literaria, biografía, geografía, historia, cronología, ideología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Hicieron la tarea, ¿cierto? De ahí de leer varios pasajes y mirar el propósito, etcétera. Entonces, ahí donde leer con propósito tiene que ver mucho con nuestro español, ¿no? Leer para adquirir. Y usted dirá, pero ¿a qué hora estudiamos todo esto? Bueno, pero estudiamos todo nuevamente, ¿no? Para que sea tuyo, para que tenga significado especial para ti. Involúcrate en el proceso del estudio, ¿cierto? Y ahí les mandamos una tarea también, ¿no? Esa sí la hicimos también. Leer telescópicamente, que es la que acabamos. Estaba buscando un término para telescópicamente, creo que en español, en algo moderno, sería decir como obtenga el cuadro general, el marco general, ¿sí? Hágase el marco general del libro que está estudiando, haga un marco general. Entonces, cuando le dijeron haga un marco general, entonces automáticamente usted, mira los detalles de ese marco general, ¿no? Es como si usted rodeara el libro y empezara a hacerle unos límites en el que usted se pueda, pues, enfocar. Y eso va a ser muy, muy importante, ¿no? Eh, este, y, y eso les va a ayudar muchísimo, ¿no? Los marcos generales, tomar el cuadro grande, el marco, el contexto grande, y de ahí entonces ir enfocándose, ¿no? Muy bien, con el ánimo de que usted siga en ese proceso de estudiar, bueno, vamos a usar el libro de jueces. Y ahora vamos a ir, ese telescopio lo vamos a ajustar y nos vamos a enfocar en un juez. Y ese juez se va a llamar Sansón. ¿Sí? Dice, ya has hecho una tabla del libro de jueces y has visto el cuadro grande. Vas a ajustar el lente y mirar más de cerca, estudiando al detalle la vida de uno de los jueces. Y ese juez es Sansón. Usted le va a dedicar tiempo, pues con base a lo que, al tema de leer que hemos pasado, ¿no? Vamos a repetir la clase que no está. ¿Sí se está grabando? ¿Sí o no? Y la hermana. Para un respiro la clase. Ok, una pausa activa de la hermana. ¿Listo? Entonces, estamos diciendo que vamos a enfocar el lente y vamos a mirar más de cerca. En este caso, vamos a centrarnos en la vida de Sansón. Nuestro objetivo al investigar esta vida es ver qué cualidades hay en ella para imitar y también ver qué pecados y actitudes negativas vemos en ella para evitar que aparezcan en nosotros. O si ya aparecieron, bueno, ponerse pilas, ¿no? Así no solamente analizamos la vida o carácter del personaje bíblico, sino que también la nuestra. Muy bien. Y el Hazlo Tú tiene todo un sistema de sugerencias de cómo se hace un estudio biográfico. ¿Sí? Es muy importante que usted aprenda a hacer biografías.
La biografía es una forma de hacer hermenéutica también, ¿sí? Entonces dice, queremos basar nuestro estudio en la Biblia misma y no en libros que hablen acerca de la Biblia. O sea, elimine la búsqueda intensiva a través de Google y a través de ChatGPT y vamos a mirar, pues, usando la Biblia, ¿no? Es el tema. Los diccionarios, enciclopedias, libros de historia y geografía bíblica y los comentarios pueden ser de mucha ayuda. Por otro lado, también nos pueden confundir dándonos información que no está basada en una sana exégesis de la Biblia. Tanto al principio de tu estudio, usa únicamente la Biblia, añadiendo información extrabíblica después de haber estudiado todo lo que la Biblia tiene que decir de esa persona. O sea, primero la fuente inmediata, primero de primera mano es las Sagradas Escrituras. Y ya después de que usted ya haya armado todo el estudio profundamente, entonces ya puedes usar recursos externos. Ten cuidado de buscar el nombre del personaje en la concordancia. ¿Cómo vas a buscar? Utiliza la concordancia. Utiliza las concordancias. Cuando hablamos de bíblico, no significa que solamente te vas a replegar al texto literal como está, sino a lo que me quiero decir es que, por ejemplo, una concordancia. ¿Sí? Claro. Digamos que esto puede decir que es externo, pero solamente me va a dar los pasajes donde se encuentra Sansón. ¿Cierto? Pero de pronto analizo el término en griego. Todavía estoy dentro del concepto de la Biblia, porque hasta ahora estoy observando, ¿sí? No estoy metiendo información extra de la interpretación que alguien pudo haber hecho. Entonces, cuando analice la concordancia, tenga cuidado de que sea el nombre correcto, ¿no? Porque en la concordancia de pronto hay otros nombres parecidos o está hablando de otro Sansón que no es el juez. Entonces, tenga cuidado con eso. Identifícate con la persona que estás estudiando, trata de meterte en la vida de tal forma que puedas entender lo que piensa, cómo se siente, cómo responde ante las circunstancias diversas. Hay que ver cosas desde el punto de vista, desde su punto de vista y conocerle bien. Entonces, te vas a meter ahí a estudiar a Sansón, mirar cómo pensaba, etcétera, analizarlo, entender qué estaba pasando en su corazón, en el medio ambiente en el que se mueve. Dice, ¿cómo hacer el estudio? Aquí le están dando todas las pautas, ¿no? Busca en la concordancia todas las citas que hablan del personaje estudiado. Ordénalas bajo los siguientes aspectos de su vida: nombres de los padres, abuelos, acontecimientos previos a su nacimiento, lugar de nacimiento, fecha, si es posible, significado del nombre del personaje, el ambiente político y espiritual de la época, cómo se crió y detalles de su infancia, cómo fue su juventud, qué hizo, profesión, esposa e hijos, realizaciones seculares, realizaciones que dieron la gloria a Dios y extendieron su obra divina, cómo pasó los años finales de su vida, cómo murió, dónde, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que organices la información que vayas encontrando en la concordancia de esta manera. Hacer un perfil del carácter del personaje. Al final hay una lista para ayudarte a identificar las cualidades del personaje, tanto positivas como negativas, y las vamos a leer, ¿no? Anotar verdades o temas bíblicos que se pueden ilustrar y enseñar a través del estudio de este personaje, ¿cierto? Ay, Sansón me ayuda en una clase que tengo de escuela dominical. Ah, bueno, ¿cómo le ayuda? Entonces, mirar cómo puede usarla, ¿no? Este tema, ¿no? Aplica la vida de esta persona a la tuya preguntándote, ¿veo algo en la vida de esta persona que puedo identificar, en la que me puedo identificar, sea bueno o malo? ¿Qué me impresionó más al estudiar la vida? ¿Fue un buen ejemplo? ¿La debo imitar? ¿Hay lecciones que debo aprender de esta vida? Entonces, hay mucho que hacer. O sea, una biografía tiene mucha información, por eso también es parte del estudio hermenéutico. Preguntas para un estudio biográfico. Su fama. ¿Quién
perdón, quién escribió en la Biblia lo que sabemos acerca de la persona, qué dijo la gente acerca de él, qué dijeron sus enemigos, qué dijo su familia, qué dijo Dios acerca de él, por qué Dios quería que se mencionara esta persona en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, María Magdalena. Siempre le he preguntado al Señor, ¿por qué María Magdalena? ¿Por qué se dice de ella que siempre que se predicara el Evangelio se hablaría de ella, de lo que ella hizo? Es interesante, ¿no? Eso pasa a ser algo muy importante. Entonces, tenerlo ahí en mente. Pruebas de su carácter, cuáles fueron sus metas, cómo era en su hogar, cómo respondía al fracaso, cómo respondía a la adversidad, al éxito, se enorgullecía al ser alabado, cómo respondía a las cosas comunes y significantes de la vida, fue fiel en lo poco, alababa a Dios espontáneamente, tanto en lo bueno como también en lo malo, con cuánta prisa obedecía lo que Dios mandaba hacer, se sometía fácilmente a la autoridad, cómo era cuando estaba a solas con Dios, ¿cierto? Su trasfondo, qué puedes encontrar acerca de la familia. Cuando hablamos de trasfondo es todo lo que rodeó su crianza, ¿cierto? ¿Qué significado tiene el nombre? ¿Cómo era su hogar en el que fue criado? ¿Cómo fueron las características de su padre? ¿Hubo algo especial en cuanto a su nacimiento? ¿Dónde vivía? ¿Dónde estaban? ¿A qué culturas estaba expuesto? ¿Cuál fue la condición de su país? ¿Qué tipo de entrenamiento recibió? ¿Cuál fue su profesión? ¿Hasta qué edad vivió? Todo lo que es el trasfondo del personaje, ¿no? Eventos significativos, pasó por una crisis, cuáles fueron las proezas, recibió una llamada, un llamado divino, como por ejemplo Moisés, que el Señor lo llamó a través de una zarza, ¿cierto? ¿Cuáles decisiones importantes tuvo que hacer? ¿Hubo algún problema? ¿En qué tenía éxito? ¿Cómo le afectaron el ambiente y las circunstancias? ¿Cuál fue el papel que jugó el plan de Dios en la historia? ¿Cuál fue el papel que jugó en el plan de Dios en la historia? ¿Creía en la soberanía del Señor? ¿Cierto? Relación con los demás, cómo era con los demás, cómo era con sus hermanos, con su papá, con su mamá, con su esposo, con sus hijos, ¿cierto? Con sus compañeros, con sus enemigos, etcétera, etcétera. Personalidad, qué tipo de persona era, tenía un temperamento colérico, ¿sí? ¿Qué tendencias tenía en su carácter? ¿Cuáles fueron los fuertes más destacados de su carácter? ¿Había un desarrollo de su carácter a medida que pasaba el tiempo? ¿Cuáles fueron sus fallas y debilidades? ¿Cuáles fueron sus pecados? Entonces, en cuanto a su personalidad, hay muchas preguntas que se pueden hacer. En cuanto a su espiritualidad, lo mismo, ¿sí? ¿Cuál fue su propósito en la vida? ¿Qué clase de mensaje vivía y predicaba? ¿Vivía separado del pecado? ¿Qué creía? ¿Por qué Dios le trataba de la manera que lo hacía? Por ejemplo, Jonás. ¿Por qué Dios fue así con Jonás? ¿Cierto? Me dice, de Jonás, difícil ese Jonás, ¿no? ¿Cuál fue la actitud hacia la palabra de Dios? ¿Cómo era su vida devocional? ¿Compartía su testimonio denodadamente? ¿Cuán grande era su fe en Dios? ¿Era un administrador de lo que Dios le había dado? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí tenemos información para hacer una biografía de Sansón? ¿Qué piensan? ¿Cómo la ven? ¿Difícil? Es una tarea que requiere tiempito, así que debes empezar desde el lunes por lo menos. O desde esta noche si quieres. ¿Sí? Saca tiempo para eso. Las biografías son muy, muy importantes. O sea, son muy, muy importantes. ¿Verdad que son muy, muy importantes? Es mucho del grueso que uno saca en un estudio bíblico. Y uno puede hacer una biografía de una persona como puede hacer una biografía de un pueblo, por ejemplo. ¿Sí? No puede ser una biografía como cuando estudiamos de Isaías, Etiopía, que nunca habíamos pensado Etiopía y vea usted todo lo que sacamos de esa biografía, ¿no? Entonces, para que lo tenga en cuenta allí. Cualidades positivas y negativas: abnegado, agradecido, alegre, bondadoso, buen administrador, calmado, caracterizado por las bienaventuranzas, cariñoso, compasivo, confiable, confiado, considerado, contento, cortés, creativo, cuidadoso, dedicado, denodado, determinado, diligente, disciplinado, discreto, económico, energético, entusiasta, equilibrado, etcétera, etcétera. Negativas:
adulador, adúltero, airado, sin causa, ama la adulación, amargado, amigo del mundo, anhela el poder, apático, apóstata, opresivo, argumentador, arrogante, astuto, avaro, blasfemador, borracho, bruto, calumniador, celoso, chismoso, de mala doctrina, codicioso, cobarde, de poca confianza, desagradecido, descuidado, desdeñoso, deshonesto, desobediente. Bueno, ahí tiene todo un cuchuao de cualidades negativas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para enfocarnos en el estudio que estamos haciendo del libro de Jueces? Enfocarnos en Sansón y mirar qué aprendemos de Sansón, mirar cómo nos va con la vida de Sansón. ¿Qué piensan? ¿Está claro? Sí, señor, muy Sí, interesante. señor. Hay que leer, pero muy, muy chévere. Saca tiempo, saca tiempito, de verdad que hágalo con cariño, sáquele tiempo todos los días un poquito y verá que usted avanza. Si usted lo deja para el sábado, justo antes de la clase, complicado hacer la tarea porque usted no va a aprender. ¿Sí? Hágalo durante la semana, allí en sus tiempos de pausa activa. Ya, bueno, aquí tengo el material en pausa activa. O cuando vaya al trabajo, escuche Sansón, escuche los pasajes. ¿Qué dice, no? Sansón, aparte de ser muy fuerte, también era muy astuto. ¿Sí? Y es interesante que una persona como esa lo había usado Dios como juez. Entonces, preguntas, inquietudes. Bueno, mis amados hermanos, gracias por su tiempo. Dios me los bendiga y nos vemos de hoy en noche. Bueno, mañana algunos, ¿no? Mañana algunos. Acuérdense que mañana no hay taller de finanzas, ¿no? No lleguen con... O si llega con almuerzo de traje, pues tocará compartirlo aquí después de que todos se vayan. ¿Sí? Lo hacemos el 20 de octubre. Gracias, Dios gracias. les bendiga, bendiciones a todos. Gracias, que pasen buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches.